reputación surgió a partir de un artículo que yo escribí que se llamaba Grandes ganancias por reputación, en comparación con dos grandes estudios que hay siempre en los países, que uno es cuáles son las empresas que más facturan, ¿okay? Y cuáles son también las que más facturan, las que más ganan, y por otro lado también hay estudios de percepción de marca. O sea, cuál es a nivel reputación la marca número 1, número 2, que generalmente en los diarios de los domingos ustedes van a ver los informes. Y a partir de eso empecé a investigar, por ejemplo, en estudios en Estados Unidos, donde la número 1 y número 2 en facturación siempre le encontramos a la empresa ExxonMobil o a Walmart. Este último año Walmart estaba número 1. Y cuando yo me fijaba en los rankings de reputación, veía a ExxonMobil o a Walmart en el puesto 34, 35, 40. Entonces ahí empecé a decir, bueno, esto realmente hay un grave problema de reputación. O sea, ¿qué riesgo tiene la compañía a estar en una coyuntura país que, como sabemos todos, en Latinoamérica, yo estoy trabajando en muchos de los países de Latinoamérica, y las coyunturas de Latinoamérica son mucho más sensibles a lo que las compañías hacen? Y se les exige a las compañías mucho más de lo que se les exige en el llamado primer mundo, ¿no? Y últimamente también a nivel coyuntura sociopolítica también se les exige mucho más. Entonces, hay empresas que han comprendido esto y hay empresas que aún no. Entonces, en esto se basó el artículo que yo escribí. Y yo también hablo desde hace mucho del riesgo país comunicacional. Se habla mucho del riesgo país económico, yo hablo del riesgo país comunicacional. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos ha tocado en la consultora, yo hace 25 años que trabajo en esta profesión, que amo con pasión, y me han tocado compañías que vienen con los manuales típicos de su casa matriz. ¿Okay? Vienen con el manual y dicen, vamos a llevar adelante este programa. Programa de prevención de crisis, programa de lanzamiento de un producto, programa de responsabilidad social empresaria, etcétera, etcétera. El tema es que esos programas andan muy bien en el primer mundo, pero en coyunturas sociopolíticas como la de Latinoamérica hay que adaptarlos. Y así es como muchos programas fracasan o toman la decisión de adaptarlos y los llevan adelante. Y en eso es un poco la presentación de hoy. ¿Okay? Entonces, vamos a el riesgo país comunicacional y por qué nosotros somos distintos a países de Europa o Estados Unidos, Canadá, etc. Porque hoy mucha gente se entera de lo que está pasando en los medios porque tiene un montón de otros canales, como las redes sociales. Entonces, vean la credibilidad que tienen las instituciones. Cuando viene alguien del primer mundo, le digo, primero, antes que vos quieras hacer absolutamente nada, ¿qué credibilidad tienen las instituciones en tu país? Como me pasó con el caso Botnia, cuando Botnia nos viene a buscar, le digo, bueno, ¿y la credibilidad en tu país? Claro, ninguna bajaba del 95%. Entonces le digo, bueno, lo que vos digas, nadie en la Argentina te va a creer. Aunque vos digas tu verdad, nadie te va a creer. ¿Por qué? Porque cuando vengan, un empresario está hablando, bueno, busca empresariado, 1 de cada 10 o 2 de cada 10 te van a creer. O por lo menos se van a poner a escucharte. Ya 8 te van a decir, ya me está mintiendo. ¿Okay? Entonces, ten en cuenta esto y tenemos que cambiar todo. Con Botnia arrancamos y los finlandeses decían, no, este es el manual, vamos para adelante. Claro, se pegaron tanto tortazo que después empezamos a trabajar como les proponíamos nosotros. Otra de las cosas es esto que hace muy poquito circuló en el domingo en el diario Clarín, que en su propio estudio de reputación, fíjense que Clarín a nivel medios está en el puesto 85 y La Nación y DirecTV en medios, por primera vez en 3 o 4 años que se está haciendo esto, es la primera vez que sale tercero. O sea, todo este tema que está viviendo el Grupo Clarín también le repercute en su reputación. ¿Okay? Otra de las cosas que siempre yo comparo con otros países. En otro país viene una compañía y te dice, pero la constitución de este país dice que tal cosa y tal cosa. Y yo le digo, ¿en la Argentina? Y en la Argentina la constitución está, pero que la cumplan algunos. Corte de más de 800 días. ¿Se acuerdan del corte en el puente de Fray Ventos? En Gualeguaychú. Más de 800 días. Hay 800 días de un corte internacional. ¿Ustedes creen que algún fiscal, algún juez dijo, no muchachos, esto va en contra de la Constitución, artículo número 14, se lo leo? ¿Hubo algún juez, algún
¿qué pasó? La política en la Argentina está por encima de todo. ¿Okay? Y entonces tenemos que entender esta coyuntura, explicárselo esto a un americano, a un norteamericano, a un canadiense o a un europeo, no lo va a entender nunca. Artículo 22, licencia social. El que trabaje en el sector de mineras, de pasta de celulosa, de química, de petroleras, etcétera, etcétera, va a escuchar esta frase, licencia social. No, porque la compañía no tiene licencia social y entonces nosotros no le vamos a aprobar que esta planta se instale acá. El artículo 22 dice que toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y petición en nombre de este comete delito de sedición. ¿Ustedes vieron en algún corte alguien que no deje instalar algo? ¿Que haya algún fiscal, algún juez? O sea, tenemos que entender esta coyuntura. Otra de las coyunturas que conocí fue el famoso TV. Cuando un asambleísta lo ven por televisión, o un manifestante lo ven por televisión, ¿se acuerdan la frase de Andy Warhol? Que todo el mundo es famoso, quiere ser famoso por 15 minutos. Sí. El que tiene la fama por 15 minutos, y lo llamó la abuela, el primo, el tío, el sobrino, ¡ay, te vi en televisión! Y te vi en televisión. Y va a la verdulería y el verdulero le dice, lo vi en televisión. Bueno, el pecho más grande que Moria Kazan, ¿no? Entonces, acá entender esto para entender cómo gente que no está preparada en determinado sector es especialista del día a la mañana en ese sector. Y el famoso TV te da una jerarquía que no te la da ni Harvard, ni Yale, nadie te la da. Que me parecen que engloban mucho esto. Dejar el aspecto comunicacional librado al azar equivale a aplicar sobre los resultados esperados. Y hay empresas que al día de hoy dejan el aspecto comunicacional librado al azar. Y sobre todo sensibles a la opinión pública. O sea, hay mineras que hoy en día también dejan librado al azar. Y la reputación, por ser un intangible, muchas veces no forma parte del inventario. Y se acuerdan de la reputación cuando les pasa el costo del desmanejo. No fue hacer algo recién cuando sentimos el peligro. Pero así es, están formateados muchos empresarios. Entonces, de este lado de la comunicación tenemos que entender que están formateados así. O sea, cuando 1 más 1 son 2, y es negocio, y lo voy a hacer así, pero ¿qué es la comunicación? Percepción, reputación, y es parte de lo que nosotros tenemos que contar y que entiendan qué es la percepción y el valor de los intangibles dentro de la reputación, para que también entiendan este tipo de cosas. Porque una cosa que yo siempre digo, es distinto el sentido común y el criterio. Otra de las cosas que desde el año 2007, finales de 2007 y 2008 trabajamos mucho con Botnia fue agarrar toda una red de gente que no opinaba, o opinaba más cercano a nosotros, que no eran asambleístas y que querían inversiones. Bueno, empezamos a detectar uno que se llama Agustismos, que es una persona común que empezó a crear esto. Otro que llama Las Cosas de Néstor, que es un científico uruguayo, que realmente muy valorado en Uruguay, que encontramos esa particularidad que un científico escribía más fácil que cualquier comunicador. Me parece que esto es algo que cuando uno persiste en el tiempo y está convencido de lo que uno está haciendo y con los conceptos que uno tiene, que son verdad, ojo que es diferente la verdad y la noticia, ¿ok? Pero que uno dice, bueno, yo estoy defendiendo algo que creo. Bueno, a la larga, ¿alguien se acuerda de Botnia hoy? ¿Algún medio está diciendo algo de Botnia? Y se acuerda que era tapa de... En el año 2006 y 2007, pues tengo los registros de todo, fueron los dos temas, o sea, Botnia fue número 1 mencionado en todos los medios, o sea, mucho más que Coca-Cola, Banco Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y hoy nadie se acuerda ni nadie sabe qué es lo que pasó con la planta. Bueno, esto era algo para contarles cómo va cambiando y cómo se actualiza nuestra profesión. Espero que les sirva.